Muy buena tarde para todos y todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la tertulia que organiza nuestro capítulo Cali de Acoldece. Yo soy Alan del Río Vázquez, me encuentro a cargo de la dirección del capítulo y como mensajero de mi capítulo, pues tengo la fortuna de estar aquí como anfitrión de este par de panelistas muy queridos para nuestro capítulo y en medio de una temática que nos interesa a muchos, en el ámbito judicial, en el ámbito del sector mismo, en el ámbito de los asegurados y pues en general de los que nos interesa el estudio de derecho de seguros. Eh, Quiero comentar que la doctora Carmenza Mejía envía su saludo muy especial, afectuoso mucho para nuestro capítulo, que ella es tan querida con nosotros, tan afectuosa. No podía ingresar para dar su saludo, pero sí me encomendó trasladárselos de manera muy sentida para todos. También expreso y transmito el saludo de nuestra compañera de capítulo, Lina María Angulo, por quien damos votos para que su salud vaya recuperándose. Sabemos que va a estar mucho mejor, porque lamentablemente no podrá acompañarnos hoy. Su voz no se lo permite, así que está completamente excusada. Nuestro cariño y compañía, deseando de nuevo que esté bastante bien y lamentando, por supuesto, que no pudiera estar aquí con nosotros. Y quien sí está es nuestra profesora, también queridísima para el capítulo, muy querida para muchos de los que estamos aquí, quienes hemos sido además sus alumnos, como es mi caso, y me siento yo muy honrado que estar aquí acompañándole como un anfitrión a nuestra profesora Patricia Jaramillo, pues, cuyo perfil es notable, ya lo conocen ustedes desde el flyer de promoción, y solo resaltar que Patricia no solamente es profesora y permanente, estudiosa, sino que también ha sido litigante y ha trabajado en el sector asegurador. Hoy mismo trabaja en el Grupo Sura desde una mirada pues, del negocio muchísimo más amplia, pero trabajando desde las particularidades. Así que además, ella como autora de textos importantes y quizá escasos en materia de subrogación de seguros, que es lo que nos convoca. Él también nos acompaña nuestro compañero de capítulo e ilustre magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior de Cali y ex magistrado auxiliar de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Tenorio, un hombre en verdad destacado académicamente, en el litigio, también habiendo trabajado en el sector asegurador y hoy desde la mirada desde juez, que esperamos con las limitaciones que pueda, por supuesto, él hoy tiene su cargo, puede darnos las opiniones que le merezca esta tertulia. Quiero pasar solamente a permitir que den un saludo si desean, Patricia, José, para ahorita dar una pequeña introducción. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a ti, Alan. Aquí, pues sí, como dicen, el alumno supera al maestro. Miren ya este estudiante dónde va. Feliz de compartir este panel con el doctor José Manuel, también un joven abogado con una carrera pues muy exitosa. También quiero saludar pues a todos los integrantes del capítulo. Gracias por invitarme a este espacio. De verdad me siento honrada. Alina, un abrazo muy fuerte y que se recupere. Nos hubiera gustado tenerla acá, pero entendemos muy bien su afonía, no le permitió pues acompañarnos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Patricia, adelante, José, un saludo si deseas. Buenas tardes a todos, doctora Alan, doctora Patricia, muy complacido de poder compartir con ustedes este espacio. Agradecer de nuevo por la invitación y bueno, espero que podamos compartir y estar a la altura de la doctora Patricia con todos sus conocimientos en este tema pues que nos interesa mucho y que esperamos sea del interés de todos los que nos acompañan. Gracias, gracias a los dos, gracias a todos los presentes, los miembros del capítulo
los invitados, los miembros de la asociación de otras ciudades. Nos complace en verdad mucho que estén aquí acompañándonos. Les quiero comentar tanto lo sustancial como el esquema que obtendremos en esta tertulia, que pretendemos, pues sí tenemos un orden, pero también pretendemos que sea lo bastante flexible y fresca para que pueda tenerse más o menos un diálogo de acuerdo con las posibilidades de tiempo. Nos convoca la temática que está puesta en nuestra invitación y es la subrogación en el contrato de seguro. Vista desde el análisis de tres providencias, de una de casación de la Sala de Casación Civil, otra de tutela también de la Sala de Casación Civil de la Corte y un auto del Consejo de Estado. Todas, permítanme decirlo, calienticas del semestre que acaba de terminar. Así que es una buena primicia para poder empezar a dialogar sobre ellas. Anotando que nuestro propósito es no solamente analizar las sentencias y las problemáticas puestas allí, sino que casi como un pretexto de ellas poder adentrarnos en la temática central, que es la subrogación, y digamos también las distintas problemáticas que se suscitan, ya no propiamente del caso en concreto, sino de las que pudieran derivar, que pues aquí este par de expertos podrán hacerlo con, yo lo sé, mucha solvencia. Tendremos abierto el chat para que de forma libre y si quieren en el discurrir de la presentación puedan dejar allí sus preguntas, anotaciones. El, y en lo posible yo lo iré recopilando para dejar hacer las preguntas. Y quien al final de la intervención quiera hacer una pregunta abierta, pues tiene los micrófonos abiertos para eso. Solamente pudiera anotar levantando la mano en el momento que yo lo pueda señalar. Arranco por decir que las tres providencias tienen antecedentes pues, disímiles en cuanto a lo fáctico, ya lo jurídico será Patricia y José quien lo abarquen, pero solo como una introducción tenemos que la primera sentencia, esta de casación de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, aborda un caso ocurrido en Barranquilla en el cual una compañía aseguradora pretende la acción de subrogación recobrando una indemnización, por demás bastante importante, contra el presumible o imputado como causante del daño, y esto es una compañía propietaria, una cooperativa propietaria de un bus que estaba alojado en una bodega de propiedad, y lo pongo entre comillas propiedad, ya lo verán por qué, el, del asegurado. También pongo entre comillas asegurado, y ya lo verán por qué. El, la, la compañía que contrató el seguro de todo riesgo era la locataria de la bodega donde se alojaba en depósito, contractualmente hablando, ese bus. El bus de aquella otra empresa cooperativa genera un cortocircuito, genera unas llamas y que producen unos destrozos importantes en la bodega. Eh, Paga la compañía aseguradora la indemnización conforme el contrato, lo paga en forma directa a la empresa locataria de la bodega, siendo propietario oficialmente un banco el de leasing, y por autorización de este banco pues recibe esta compañía locataria la indemnización. La profesora Patricia podrá precisar si yo tengo algún punto que hubiese olvidado en ese tema. Allí se abordarán temáticas importantes como la legitimación y la prohibición de subrogación. La segunda providencia está de tutela contra una sentencia del Tribunal de Medellín en el cual se discute en concreto la carencia de prueba en el pago, puesto que la compañía aseguradora al momento de subrogarse, que por demás le niegan ese derecho de repetición,
por la ausencia de prueba frente al pago realizado, puesto que esta compañía entregó la orden de pago que emite internamente, más no el comprobante de pago efectivo al asegurado. La sentencia pues se encuentra, deniega las pretensiones y la tutela de la Corte también deniega la tutela. Mm, y por último, el auto del Consejo de Estado, auto porque tan solo se refiere a decidir sobre la posibilidad o no de llamar en garantía, del llamamiento en garantía que hace una compañía aseguradora en cumplimiento sobre la vinculación que tiene al propio demandado, que además es afianzado porque la empresa asegurada demanda el incumplimiento contractual. En ese aspecto, entonces, allí se discute lo propio acerca del llamado en garantía a su propio afianzado. Tenemos entonces temáticas de legitimación, de prohibición de subrogación, de aspectos probatorios sustanciales del derecho de subrogación y también los aspectos procesales del llamamiento en garantía. Con eso procuro simplificar la temática puramente fáctica, sin mayores detalles, y doy paso para que sea la profesora Patricia quien ilustre particularmente la sentencia de casación de la Corte, luego de lo cual será el profesor José quien lo haga respecto de la sentencia de tutela de la Corte y del auto del Consejo de Estado. Adelante y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Claro, con este contexto fáctico que nos das, pues yo procedo a abordar de una vez las problemáticas jurídicas de la Corte. Diría que las dos principales en esta sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia son la falta de legitimación en la causa por activa, por un lado, y por otro lado, se aborda la prohibición de subrogación que se le impone al asegurador en el artículo 1099 del Código de Comercio. No solamente estos son los temas enunciados, a mí me parece súper interesante que haya pronunciamientos de subrogación porque en realidad son escasos. Creo que hubo una gran oleada en el año 2005 donde se trataron los temas que seguramente abordaremos en este espacio y que son importantes, pero realmente este tema concreto de la falta de legitimación o de cómo se constituye la legitimación del asegurador no se había abordado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, realmente el fallo de primera instancia, que también es bien interesante lo que concluye, se hace como un análisis no se abordó la falta de legitimación. Vamos a irnos ahí para centrarnos, como nos ha pedido Alan, en estos problemas jurídicos centrales. Entonces, básicamente el tribunal en la segunda instancia indica que hay una falta de legitimación en la causa por activa por parte de la aseguradora, por cuanto no se subrogó en los derechos de quien aparecía en la carátula de la póliza como asegurado, sino como tomador. Básicamente es eso, y no hace un análisis, pues, en lo que vemos en la sentencia de casación, porque pues no conocemos el expediente, no hace un análisis a fondo del tema. La Corte retoma este tema de la falta de legitimación en la casación, el recurso extraordinario de casación, y pues yo diría que aquí lo más importante es ver como las pruebas que se tuvieron en cuenta. Entonces, pues casi que hacemos un comparativo y decimos, a ver, la Corte se fijó en la carátula de la póliza. Entonces la carátula de la póliza decía, tomador, el banco. Perdón, tomador, digamos, el locatario, vamos a llamarlo el locatario. Asegurado y beneficiario, el banco. Entonces, si uno simplemente mira ese tema de una manera muy objetiva y me atrevería a decir que simplista, pues uno diría que la aspiración del juez era encontrar que quien estaba ejerciendo la acción de subrogación con base en el artículo 1096 era quien aparecía como asegurado y beneficiario, que era el banco. Y en realidad la demanda se formuló con titular de la acción que se le cede al asegurador, el locatario. Allí la Corte pues reitera que la póliza era muy clara en su carátula en señalar pues lo que acabo de indicar, quién era el tomador, quién era el asegurado y quién era el beneficiario.
Adicionalmente, revisó pues otros aspectos como fue el contrato de leasing. Entonces, bueno, indica la Corte que no revisó el contrato, sino unos apartes del contrato que se adjuntaron y que se enunciaron, y allí se establecía la obligación para el tomador de contratar los seguros, y además en una de los apartes de la póliza decía, no en la carátula, sino en parte del texto, algo así como páginas 3, 6, bueno, no sabría con exactitud los certificados y los anexos, donde se expresó que el locatario era asegurado. Entonces, como ustedes verán, aquí estamos contrastando una carátula con una información, con otras páginas de la póliza, que sabemos que es un texto bastante complejo, donde indicaba que el asegurado era el locatario. Igualmente, argumenta el casacionista que en el informe de ajuste también se deja claro, pues al cuantificar el daño, en el análisis que hace el ajustador, que quien tenía el interés asegurable, y esto también se deriva del contrato de leasing, que quien tenía el interés asegurable era el locatario. Y pues en realidad sabemos que en seguros es muy usual este tipo de contratos, y realmente, pues claro, el banco hace un contrato de leasing, pero en realidad quien está pagando las cuotas, quien seguramente tiene la opción de compra y quien va a sufrir el perjuicio va a ser mucho más el locatario. Otras pruebas que se tuvieron en cuenta fue que el banco entregó unas cartas donde autorizó que se girara el valor de la indemnización al locatario. Entonces ahí la Corte dice, si era asegurado el locatario, ¿por qué eran necesarias esas cartas del banco? Es un poco el análisis. Si hubiera sido el asegurado, no era necesario expedir esas comunicaciones con esa autorización, sino que se hubiera hecho directamente. Asimismo, están unas órdenes de pago donde alguna señala que el asegurado era el locatario, las demás decían que el asegurado y el beneficiario era el banco. Y hay otro tema muy importante que es el de la confesión. Y aquí la Corte hace alusión al artículo 193 del Código General del Proceso y señala que en el traslado de las excepciones que interpone el demandado, pues al contestar la aseguradora a la demanda, señala, pues tal como estaba en la carátula de la póliza, que el banco era el asegurado y el beneficiario y que el locatario era el tomador. No lo menciona el fallo, pero yo quiero traer a colación el artículo 1046 porque sí quiero contarles que me parece un tema de verdad de bastante análisis, porque uno diría, es importante ir al fondo, o sea, sí hay un interés asegurable por parte del locatario y pensamos que eso es indiscutible, incluso la Corte lo dice, sí hay un interés asegurable del locatario, pero la póliza no lo decía, entonces no estaba asegurado. Entonces uno se pregunta si en algún momento la forma está prevaleciendo frente al fondo. Cuando vamos al artículo 1046, que no es mencionado en la sentencia, pero al hacer el análisis, realmente siendo un contrato consensual, como lo dice el 1036, el 1046 señala que se probará por escrito o por confesión y que con fines probatorios se adjuntará, yo no sé si me están escuchando, ¿bien? ¿Sí? Perfecto. Y que con fines probatorios se aportará la póliza. Entonces, creo que es la razón por la cual la Corte y el Tribunal se han centrado tanto en este aspecto de lo que dice la propia póliza y que tampoco les es fácil apartarse de ello. ¿Qué comentarios haría yo al respecto? Y en la experiencia de compañía de seguros, pues sí es muy importante esta rigurosidad y esta absoluta coherencia. Realmente yo creo que demandar es mucho más complicado que contestar una demanda, pero sobre todo cuando se ejerce la calidad de asegurador, y ahí la verdad me traigo un tema que estaba leyendo, sesgos, ruidos, y es cuando uno piensa, ¿el juez tendrá algunos sesgos? De pronto, si es una persona natural, con unas características diferentes, la rigurosidad del examen será diferente y el juez abrirá un poco el espacio para analizar
si hay este interés asegurable, como en este caso. Me queda ese cuestionamiento, pero debo decir que si uno se apega completamente a la póliza, al 1046, sí diría uno que no es claro, o sea, esta incoherencia de pronto que tenemos a veces los aseguradores en los documentos, muchas veces de cara a atender rápido al cliente, a la intervención que hay también de los intermediarios que juegan un rol muy importante, pero en el cual el juez de pronto a veces echa de menos la rigurosidad en la prueba y es muy exigente. Entonces, creo que estas acciones de subrogación, que pocas llegan a la corte, sí son analizadas con un cuidado extremo y que la carga que se le impone al asegurador es muy, muy fuerte, lo cual implicaría que sería interesante un proceso en las compañías, dado que esto genera unos ingresos importantes, un proceso muy estructurado, donde esta documentación fuera muy clara, muy coherente. Y bueno, esto es pues como el tema de mayor análisis, y lo digo por la propia experiencia aseguradora, donde no es tan sencillo encontrar esa claridad en los documentos y eso sucede absolutamente en todos los casos. Las facturas, la prueba de la ocurrencia, la cuantía, bueno, pero aquí no nos salgamos un poco de la legitimación y esa es un poco la conclusión. Y se fue muy estrictamente el juez a la póliza, a lo que decía, y si lo compara con los otros documentos donde había que hacer un análisis superior, pues se quedó en que la póliza en su carátula y en otros documentos, más el tema de la confesión, sí eran una prueba de quién era el tomador, quién era el asegurado y quién era el beneficiario. Bueno, ante este tema, pues la verdad tuvimos oportunidad de conversar con el apoderado, quien muy generosamente nos contó algunos aspectos, el apoderado de la aseguradora, y bueno, yo creo que aquí la buena noticia es que esto tiene segunda parte. Esto es apenas un primer round y veremos cómo se pronuncia la corte, porque ahí vamos a tocar otro tema muy importante en la subrogación, que es el de la prescripción. Los hechos ocurrieron en el 2016. Tema también bastante debatido. ¿Desde cuándo se cuenta la prescripción para el asegurador? Si desde la ocurrencia de los hechos o desde que pagó. Pero aún en el escenario más riguroso fue en el 2016, es decir, que todavía, y lo dice claramente la Corte, si se hubiera subrogado en los derechos del banco, habría legitimación. Entonces, pues esta historia continuará. Yo creo que es muy importante ver que aquí hay un camino muy importante recorrido, donde seguramente habrá una cosa juzgada en todos estos aspectos frente a las partes que actuaron, pero sí hay una parte de la sentencia que claramente dice que si el banco se hubiera subrogado, no se echaría de menos la legitimación en la causa. Entonces, bueno, este era pues el tema con respecto a la legitimación en la causa. El segundo tema, el segundo gran problema jurídico, digamos, porque pues hay más temas, pero yo creería que en la siguiente parte de esta charla los abordaremos, como son de pronto el tema de los intereses. Hay algo bien importante que dicen estos jueces, no lo dice la Corte, pero sí en primera instancia, y en eso quisiera pues hacer algún comentario, pero me voy simplemente a la interpretación del 1099. Y es que el 1099 establece una inmunidad. Dice básicamente que hay unas personas que no es susceptible de iniciar la acción de subrogación cuando quien tendría que responder sería el propio asegurado. Y también trae una enunciación ahí de otras personas por las cuales respondería el asegurado. Y ellas son básicamente parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, habla incluso del cónyuge no divorciado. Bueno, no nos vamos a detener a leer en detalle el artículo, pero aquí lo importante es que el juez dijo, bueno, esto no ha sido determinante para el fallo, pero tampoco era posible ejercer la acción de subrogación, y sí concluye con una frase pues realmente rara, y es que dice que no tiene la calidad de víctima. Y lo más interesante es que la Corte hace un análisis del tema y dice que sí hay un análisis confuso por parte del tribunal.
Y efectivamente lo hay porque pues tampoco encontramos dónde este artículo 1099 pudiera ser aplicable. Entonces, bueno, yo creo, Alan, que estos serían los dos grandes puntos de los problemas jurídicos. No sé, si quieren podemos dejar un poquito enunciados los dos temas para darle paso a los importantes comentarios del doctor José Manuel. Y diría simplemente que yo encuentro que la sentencia es muy interesante en cuanto, por ejemplo, en la primera instancia, el juez hizo un análisis de concurrencia de culpas y condenó bueno, en la proporción en la que encontró que el pretendido asegurado, digamos el locatario, no tenía responsabilidad. Pero lo más interesante de esto es que dijo que se condenaba a intereses moratorios. Desde el momento dio 7 días para que el demandado hiciera el pago y dijo que a partir de esa fecha se causaban intereses moratorios. Y eso es un tema de gran discusión a nivel jurisprudencial, en el cual al asegurador, en mi sentir, de manera desigual, no se le reconocen intereses moratorios y que creo que es un tema que hay que seguir luchando y trabajando frente a la jurisprudencia. Bueno, creo que los tiempos fueron, yo me sorprendí, la verdad, creo que fue rápido, más o menos 3 años en una sentencia de primera instancia, al año la segunda y al año la casación. Pienso que el sistema judicial en ese sentido va mostrando una mejoría en los tiempos. También la sentencia de casación habla y reconoce en sus primeras consideraciones que la subrogación es una institución especial de orden público. Esto también ha tenido algunas discusiones, aunque mayoritariamente se ha aceptado. Habla de que es una disposición imperativa, pese a que no está incluida en el artículo 1062. Y ahí, por ejemplo, se puede hacer como un análisis de las renuncias, pero sí vuelve y reafirma que es de orden público, lo cual también tiene un impacto en la colectividad. Es que la subrogación no es solamente para el asegurador, y eso sería muy interesante que fuera conocido también por los jueces. El otro tema es el deber, bueno, y aquí ya pues, son más los otros fallos los que entran en el tema, pero aquí también señala que el asegurador tiene el deber procesal de demostrar la ocurrencia y la cuantía, como en cualquier proceso de responsabilidad civil. Hay otro tema muy importante que es el de la cesión de derechos. La cesión de derechos es un capítulo súper interesante que fue tratado muy duramente en una sentencia del año 93, que aquí no se abordó a fondo, pero que ese debate vale la pena darlo, si la cesión de derechos o la subrogación convencional, ¿por qué se le niega al asegurador en el ejercicio de la autonomía de la voluntad? Bueno, yo creo que esto básicamente son las consideraciones que plantea adicional a los dos grandes problemas jurídicos. Muchas gracias, Patricia. Hay varias cosas allí que creo que enseguida podemos seguir dialogando entre todos en relación a la legitimación y lo que destacabas acerca de la eh, eh, nominación dentro de la póliza. Y eso pues que puede generar bastantes discusiones. Adelante, José, por favor, con tu intervención en relación a las otras dos providencias, la de tutela de la Corte Suprema y el auto del Consejo de Estado. Al cabo de lo cual empezaremos algunas preguntas, así que por favor todos adelante con sus preguntas en el chat o comentarios. Listo, muchas gracias, doctor. Bueno, básicamente en la providencia de tutela que analiza la Corte Suprema de Justicia, existe una controversia de una compañía aseguradora relativa a la posible materialización de un defecto sustantivo en la sentencia, en atención a que considera que el tribunal le hizo una exigencia probatoria que fue desproporcionada, relacionada con que tenía que acreditar las actividades que fueron necesarias para reparar el daño que se había causado a su asegurado respecto del cual se había subrogado. Digamos que el primer punto que es importante que tengamos en consideración es que es una tutela que en el fondo se resuelve por razonabilidad. Y cuando una tutela se resuelve por razonabilidad, pues parte de la premisa de que
Así como pudo decirse una cosa, pudo decirse la otra, pero al estar resguardadas las sentencias con una presunción de acierto y legalidad, pues no se advierte que exista un error mayúsculo en lo que tiene que ver con el alcance que le dio el tribunal a su decisión y por tanto, pues se considera que dicha sentencia estuvo acorde a derecho. Frente al problema jurídico específico que plantea la sentencia, básicamente lo que se viene argumentando es si efectivamente exigirle a la aseguradora que asuma una carga probatoria respecto en lo que tiene que ver con el daño y la cuantía del perjuicio que dice que sufrió su asegurado, pues puede ser desproporcionado. Y frente a esto, la respuesta de la Corte es básicamente que no se incurre en ese defecto sustantivo porque no se pueden confundir los argumentos de la legitimación con la acreditación del daño y su cuantía. En ese orden de ideas, plantea que una vez la aseguradora acredita que pagó, pues en últimas eso la legitima para ejercer la acción, pero no necesariamente con ese único supuesto se logra acreditar tanto el daño que se generó al asegurado, ni la responsabilidad de ese tercero, ni mucho menos la cuantía del perjuicio que se generó. Ahora, al desarrollar esa argumentación que plantea la Corte, digamos que es una providencia corta, dice que esa confusión de esos dos criterios de legitimidad y de carga probatoria, pues no tienen nada que ver el uno con el otro, y que si bien es cierto el tribunal incurre en una imprecisión al solicitar que se acreditaran las actividades que han sido necesarias para reparar el daño causado porque esa información es innecesaria. Lo cierto es que en últimas lo que sí debió exigirse o debe exigirse en este tipo de procesos de responsabilidad civil en ejercicio de la acción subrogatoria es la acreditación del daño y de la cuantía. Digamos que como cuestionamientos que se plantean es ¿cómo debería ser el trabajo entonces, y esto por fuera de lo que trae la sentencia, o cómo las compañías aseguradoras logran armonizar esa promesa de buen servicio a sus asegurados y esas garantías al derecho del consumidor con eventualmente esas exigencias probatorias que pueden llegar a tener en procesos judiciales? Y digamos que el segundo escenario que pareciese ser necesario abordar es en últimas, ¿cuál debería ser el alcance de esa carga probatoria que se le impone a esas compañías de seguros cuando en la práctica hoy vemos que, por ejemplo, existe legislación encaminada precisamente a simplificar los mecanismos a través del cual los mismos asegurados acreditan la existencia del daño para que la compañía aseguradora indemnice, tal como ocurre, por ejemplo, en la ley de choques simples? Entonces, digamos que en esa sentencia de tutela se advierte que no es una exigencia desproporcionada como conclusión que en últimas se le exija a la compañía aseguradora no solamente acreditar el pago, sino también todo lo que tiene que ver con la existencia del daño y la cantidad del perjuicio que se generó a los asegurados. Es decir, que se tramite como cualquier otra acción de responsabilidad civil. Ahora, en lo que tiene que ver con el otro auto que es bastante interesante del Consejo de Estado, eh, es una circunstancia donde un contratante inicia una acción contractual contra un contratista y su aseguradora mediante una póliza de cumplimiento con fundamento precisamente en la materialización de ese riesgo asegurable, y esa compañía aseguradora a su vez vuelve y llama en garantía a quien había sido el tomador de la póliza y afianzado con el fundamento de que en últimas pudiera tener la obligación de reembolso respecto de esas eventuales condenas que se le impusieran al interior del proceso. Entonces, si tuviéramos que sintetizar el problema jurídico, básicamente lo que se plantea es si es viable o no que la aseguradora demandada en un proceso, en este caso está demandada de forma directa, llame en garantía al tomador afianzado que también funge como demandado con el objetivo de que reembolse en ejercicio de la acción subrogatoria
los valores a los que eventualmente resulte condenada. En primera instancia, pues básicamente lo que plantea la decisión que se cuestiona es que esa compañía aseguradora no puede invertir los papeles al solicitar que en caso tal de que sea condenada, pues sea ese tomador afianzado quien sea el garante de la compañía de seguros, porque entiende que en últimas, pues estarían invirtiendo los papeles. Frente a esta situación y la respuesta que da el Consejo de Estado al problema jurídico es que es completamente válido que se realice ese llamamiento en garantía, aun cuando no haya indemnizado, y esto con base en que si bien es en la sentencia que se definirá la obligación que le puede recaer en cabeza de la compañía de seguros, es perfectamente válido por economía procesal que en ese mismo proceso también se estudie la eventual obligación o no de reembolso que le asistiría al tomador afianzado en la póliza. Entonces, para sustentar esto, digamos que implícitamente en los fundamentos que se están dando, se plantea que en la decisión de primer grado se incurre en una o se acude a una premisa inadecuada para negar el llamamiento en garantía. Y lo que básicamente plantea es que en este tipo de casos el objeto asegurable no es el patrimonio del tomador. Entonces, que debemos tener en consideración que efectivamente ambas acciones parten del mismo riesgo asegurable, que es el incumplimiento del tomador, y que lo que es objeto de protección como tal es en últimas el patrimonio de, en este caso, el asegurado. En consecuencia, que al estar fundamentadas ambas acciones en el mismo riesgo asegurable, que es el incumplimiento de, de ese tomador afianzado, y también ser esa misma la base, existiendo el pago con el cual la compañía aseguradora queda facultada a recobrar, que no existiría ningún tipo de limitación en que en últimas, mediante esa misma acción, se logre resolver las dos situaciones. Ahora, frente a las dificultades que se plantean y digamos que los cuestionamientos que podrían tenerse frente a la decisión, pues aparece una primera dificultad vinculada a aquellos casos donde ese asegurado no adelante la acción directa, sino en contra de la aseguradora, sino que la haga directamente contra su contratista, y en ese orden de ideas que ese contratista ya haya llamado en garantía a la aseguradora. Entonces la primera pregunta o la primera situación que se expondría ahí es: ¿podría volver a ser procedente el llamamiento en garantía del llamante del llamado respecto del llamante inicial? Entonces ahí se presenta una situación que en últimas en el plano práctico pues luce un poco contradictoria y que podría conllevar por lo menos a que se piense que se está desconociendo el carácter instrumental del derecho procesal y que se estaría abriendo la puerta a otra serie de discusiones, pues que se van a complicar porque ya ahí no solamente sería el argumento de la economía procesal el que permitiría por lo menos que se acumulen este tipo de acciones que en principio se tramitan por separado. Y la segunda, que es algo que es relevante, es cómo se podría llegar a hacer la ejecución de esa sentencia cuando las calidades, si bien es cierto el llamado en garantía se convierte en parte, pues eso no quiere decir que el llamante haya sido demandante en ese proceso. Entonces, ¿cómo serían los trámites de ejecución respecto de estas situaciones? Yo creo que a grosso modo esas son las dos providencias y lo que transmiten, así como las dificultades o las dudas que sembrarían inicialmente o que logro advertir. Muchas gracias, José. Ya quiero volver contigo con relación a una pregunta que me surge en este momento y otras que quiero plantear, ya no propiamente de los casos fallados, sino de otras problemáticas que se presentan en torno a la subrogación. El profesor Hoffman hace una pregunta eh,
que Andrea ok, hace una pregunta que me invita a pensar, incluso plantear unas hipótesis adicionales. Dice el profesor Hoffman que frente a la situación del artículo 1042 del seguro por cuenta de un tercero, que agregaría yo, no necesariamente debe aparecer, figurar nominalmente en la póliza. Y yo quisiera agregar otros escenarios, como por ejemplo el interés asegurable indirecto del que habla el 1083, que tampoco necesariamente figuraría en la póliza, y hasta un escenario, digámoslo, simplemente práctico, como que el asegurador se equivocó al señalar las partes, las personas, los sujetos involucrados como asegurado en la póliza, y todo eso sobre la base de la consensualidad. Si habría tenido, pues todos los comentarios que pudiera suscitar profesora Patricia, si habría tenido una variación en la decisión, a ver, introducir profundamente esa temática, o si su parecer, me refiero a la sentencia, o si su parecer el, la haría pensar en una alternativa similar. Bueno, sí, en relación con lo que pregunta el doctor Hoffman, la Corte sí abordó el tema en la sentencia, no lo incluimos como uno de los problemas jurídicos centrales, de los cuales seleccionamos dos, pero específicamente hay un párrafo donde señala, es dable deducir que, bueno, el locatario tomó el seguro de Marras por cuenta ajena, es decir, en favor de dicho ente bancario, no por cuenta propia, toda vez que en esta modalidad aseguraticia la posesión contractual de tomador y asegurado se confunde. Bueno, lo abordó como en un párrafo, brevemente, pero dice que definitivamente esto de todas maneras no subsana el tema de la legitimación, porque el legitimado era quien había tomado el seguro, era pues quien aparece como asegurado, y que si se tomó por cuenta ajena, pues realmente la única calidad que tenía el locatario era la de tomador. Con respecto, yo siento una rigurosidad muy fuerte en la Corte, que en la primera lectura me hizo sentir esa exigencia demasiado fuerte, como digo, en detrimento del tema sustancial, para lo que tú mencionas de la consensualidad. Y ahí me parece que ese tema de la consensualidad es demasiado importante, porque es que ese fue un paso muy grande que se quiso dar en el contrato de seguro, pero que yo siento que en el fondo no se ha dado del todo, porque la póliza sigue siendo la prueba por excelencia, y el mismo 1046 al decir que se debe entregar la póliza con fines probatorios, que aquí incluso yo veo que Jonathan hace una anotación de que la póliza no es solamente la carátula, y es cierto, algunas partes de la póliza, la carátula decía tomador el banco, asegurado y beneficiario, perdón, tomador el locatario, asegurado y beneficiario el banco, pero otros certificados, anexos y hojas de la póliza no decían eso, decía asegurado el locatario. Es decir, creo que había una cantidad de información donde estaban ambas razones. Yo hasta, la verdad les cuento, hice hasta un cuadrito. Si yo fuera juez, ¿dónde estaría esta prueba y dónde estaría otra? Y me dio casi que equilibrada, solo que sentí que si uno interpreta muy estrictamente el 1046, si dice la prueba es la póliza, es cierto, no es la carátula, pero la misma Corte dice reiteradamente en muchas hojas de la póliza, no solo en la carátula, se señala que quién es tomador, quién es asegurado y quién es beneficiario, y en un par de páginas de la póliza sí se señala que el locatario es asegurado. Y adicionalmente hay un punto importante que se menciona, y es que el objeto social de quien es asegurado se señala que es copropiedades, centros comerciales, y ese no es el objeto del banco. Entonces, en realidad hay una serie de elementos como confusos donde yo pienso que el juez tendría que haber hecho una labor de extraer, pero uno no sabe si evidentemente hasta forzar un poco, porque no ayudaban los documentos. Y creo que es ahí donde está el llamado como compañías,
como aseguradores a que seamos muy cuidadosos con eso. Y lo digo porque a mí me pasó. En un proceso, el tribunal dijo que no encontraba que se había aprobado el pago, porque el pago se le hizo al intermediario. Y entonces ahí se hace un análisis como en derecho francés que concluye diciendo, vea, es que el pago no tiene que hacerse en las manos, o sea, casi que yo tengo que demostrar que se lo entregué. Inclusive decir que el revisor fiscal me diga que se le entregó, no es suficiente para un juez excesivamente riguroso. Entonces creo que hay de parte y parte, pero pienso que el juez saca los elementos que realmente le facilitan el tema y toma su decisión sacrificando el fondo del asunto porque el interés asegurable está claro en el locatario. Gracias. Y antes de tocar una pregunta que hace Jaime Daniel en relación a la prescripción, que creo que es, aunque la sentencia no aborda esa problemática específicamente, vale la pena mencionar, sobre todo porque dijiste que hay segundo round. Entonces creo que con eso, desde esa perspectiva se va a contestar la pregunta, pero quiero pasar con José a preguntarle su propia opinión, hasta donde sea posible, señor magistrado en relación al auto del Consejo de Estado y a la posibilidad de llamamiento en garantía, que allí el Consejo de Estado dice economía procesal que permite legitimar el llamamiento en garantía. Anoto yo de quien no ha sido condenado respecto en cuanto a la responsabilidad y anoto más eh, respecto de una circunstancia que no ha ocurrido y es el pago de la indemnización. Si entonces se enfrenta el- la economía procesal con la exégesis del 1096 que incluye un verbo específico que se llama pago, el verbo pagar. ¿Qué opinión le merece eso? Y digamos que más allá de analizarlo, la, la opinión, la forma en que el Consejo de Estado lo aborda es que en últimas es precisamente en esa sentencia donde se va a establecer o no la obligatoriedad de ese pago. Y que al ser en esa sentencia donde se aborda la obligatoriedad de ese pago, pues que no luciría excesivo o no luce contrapuesto, que determinado la existencia de la obligación, pues no se tenga que someter eh, a la compañía de seguros a que inicie un proceso posterior, máxime cuando digamos que ambos fundamentos de la acción parten precisamente de el incumplimiento que deriva en esa obligación de pago a cargo de la aseguradora. Digamos que cuando uno lo mira desde una perspectiva netamente procesal respecto de la legitimación de la acción, pues podría considerar que son precisamente los cuestionamientos que se le realizan. Digamos que pareciese que se está flexibilizando en exceso, pues la obligación de que primero exista el pago como causal de legitimidad para demandar. Ahora, digamos que no necesariamente es una figura que sea ajena a otro tipo de escenarios y que también se ha utilizado para resolver otro tipo de situaciones, por ejemplo, cuando a las compañías aseguradoras ya les va a prescribir el término para ejercer una acción sin necesariamente la existencia del reclamo por parte del asegurado y dejan supeditado a que si eventualmente aparece esa obligación, pues que en últimas se pudiera entender que no la tenían a su cargo. Yo creo que en últimas, eso es un debate que circunscriba si en últimas lo sustancial debería primar sobre lo procedimental y digamos que en la administración de justicia nosotros creemos, o bueno, en lo personal yo creo que sí. Ahora, lo que esto nos enfrenta es a otra serie de complejidades porque en últimas cuando se flexibilizan esas reglas del proceso, pues después nos toca ver cómo adecuamos otras situaciones que no necesariamente se enmarcan dentro de esa misma situación. Entonces, por ejemplo, lo que planteaba de si efectivamente es una demanda directa contra el tomador afianzado y ya ha llamado en garantía,
si por esa vía nosotros tendríamos que aceptar también que nuevamente ese llamado vuelva a llamar en garantía a su llamante. Entonces, que eso sí luciría a todas luces, eh, pues no procedente, pero digamos que si ampliamos el rango a este tipo de cosas, digamos que lo que se muestra como una dificultad es cómo aplicar un rasero para resolver una situación cuando hay otra que sustancialmente o en el plano material puede ser la misma y yo no le voy a poder dar la misma respuesta, que sería la dificultad en el alcance que puede llegar a tener el criterio. Muchas gracias. El, ahora sí, en relación a la prescripción, y lo quisiera dejar abierto para ambos, la opinión o respuesta que puedan dar a esa pregunta que realiza Jaime Daniel, específicamente Sí. sobre si la prescripción de la acción subrogatoria se cuenta a partir del pago o del siniestro. Sí, efectivamente, doctor Jaime, pues la sentencia de la Corte aborda el tema de la prescripción, no específicamente, sino que trae como unas consideraciones donde pues analiza varios temas de la figura de la subrogación, entre ellos la prescripción, y que nos aplica muy bien por lo que se hablan de esta segunda parte que nos espera en este caso en particular. En mi opinión, pues, y dado que la propia sentencia o las diversas sentencias de la Corte que hay lo han dicho, que subrogarse significa sustituir, ocupar el lugar del asegurado, entonces, pues, en mi opinión, debería ser la fecha de los hechos, o sea, la misma que se le aplicaría a él, al asegurado. Obviamente ahí nos enfrentamos al tema de que uno dice, pero es que para el asegurador no nace el derecho, sino a partir del momento en que paga, que es otro tema de gran debate y es demasiado riguroso. Hacíamos un análisis en el pasado en el derecho francés y esto no es una exigencia a rajatabla como acá. Y tal como lo decía ahora el doctor José Manuel, pues en la del fallo que él analizó sobre, que él nos contaba sobre el tema del llamamiento en garantía, pues sería ir un poco a ese absurdo decir que yo no puedo llamar en garantía ni puedo aprovechar esta economía procesal hasta cuando no se pague y mucho peor en el seguro de cumplimiento como en ese caso. Entonces, mi opinión sería que yo lo tomaría desde el momento de los hechos, aplicaría pues como las normas del Código Civil más que el pago y además porque creo que es la más conservadora. Entonces, si alguien pensara, "Ah, es que su derecho no ha nacido sino hasta que pague", pues por lo menos diría que si lo inicio desde que ocurrieron los hechos, pues no corro el riesgo de que si el pago fue posterior, prescriba. Bueno, me estoy ubicando en este caso, ¿no? Porque también puede que haya casos donde uno está sobre la fecha de prescripción y ahí tendría que dar un debate distinto si el pago no se ha hecho cuando se presenta la demanda, por ejemplo. Pero esa es mi opinión. Muchas gracias. José, ¿quieres dar alguna opinión al respecto? Digamos que solamente como para contrastar, a mí me parece interesante plantear que en lo que tiene que ver con la jurisprudencia de la Corte Suprema en sala laboral, en un proceso que, si bien es cierto, tiene algunos tintes que mucha gente considera que son distintos, pero que en términos básicos también corresponde a un proceso de subrogación respecto de la posibilidad o no de recobrar las prestaciones asistenciales y económicas derivadas del reconocimiento o por una contingencia asociada a una enfermedad laboral. La Corte Suprema de Justicia en sala laboral ha sido más amplia y en ese escenario ha planteado que es posible acudir a cualquiera de las dos siempre y cuando esté debidamente acreditada en el proceso. Entonces, digamos que hay una sentencia que es la SL 647 de 2023, donde específicamente plantea, mire, lo cierto es que la facultad que tendría para recobrar, en este caso una ARL respecto de la otra, inicia con el pago y al iniciar con el pago, en principio desde ahí debería contarse el término de prescripción. No obstante, como en este caso no se acredita la fecha específica en la que se realizó el pago, yo acudo a la fecha de ocurrencia del siniestro, que en este caso es una calificación de pérdida, la fecha de la calificación de pérdida de la capacidad laboral. Entonces, digamos que
en ese escenario, eh, sí comparto que en últimas, desde el momento de la ocurrencia del siniestro debería contarse el término prescriptivo. No obstante, sí advierto que en últimas, si la legitimidad de una acción está condicionada a la existencia de una situación, pues pareciera que acudir a esa fecha de ocurrencia del siniestro puede lucir excesivo, pero digamos que en mi criterio sí debería contarse desde la fecha de ocurrencia del siniestro, no obstante, considerando lo que planteo, es decir, en últimas, yo no podría contabilizarle un término prescriptivo a una persona que aún no está legitimada para ejercer una acción. Y si la acción se deriva del pago, pues en últimas debería ser con ese pago que se contabilice. Gracias, José. No quiero dejar pasar una pregunta, el- yo creo que bastante sugestiva que hace nuestro querido Jonathan a Patricia sobre casos de seguros de deudores y pide la opinión, Carmen, quisiera replicársela ahorita a José, si podría en el mundo de subrogaciones la experiencia procesal de la legitimación de herederos en seguros de deudores, seguros de deudores, a casos como el que se evaluó en la sentencia de casación. Bueno, yo ahí quisiera decir que estaba leyendo la pregunta, pero no me queda muy clara. Porque, a ver, bueno, no sería seguros de vida porque claramente no cabría la Provisional. explicación. Ahí hablaríamos de seguros como, por ejemplo, incendio y terremoto. Tal vez la pregunta se refiere a, no sé, se produjo el siniestro y falleció el titular y quedaron los herederos. ¿Se puede como ampliar un poquito la pregunta? Sí, adelante, Jonathan. Mientras que paso con la pregunta que hace Juan Miguel, pues una reflexión puesta allí, un poco extensa, pero que creo que concentra también su opinión en forma de pregunta. De acuerdo con las normas que rigen la subrogación en seguros, la condena al reembolso a favor del asegurador no debería quedar condicionada en la parte resolutiva de la sentencia a que el asegurador efectivamente realice el pago de la indemnización. Es decir, creo que lo que hace es una precisión en relación a la que debería contener la sentencia. Y esto permitiría armonizar la eficacia del derecho procesal, es decir, discutir en un solo proceso ocurrencia de siniestro y derecho de subrogación con el contenido de la norma sustancial, es decir, solo puede ejercerse la subrogación con una vez hecho el pago. Intuyo que lo que piensa Juan Miguel es que eh, sí está de acuerdo con la economía procesal, pero con precisión en la sentencia para que sean sucesivos, es decir, el derecho de subrogación concedido al asegurador quede condicionado a que efectivamente realice el pago. ¿Qué mejor opinión le merece esa precisión? Si es que la interpreté bien la pregunta. Y en lo personal creo que sí, o sea, porque en últimas, si el fundamento con el cual se está admitiendo el llamamiento en garantía es que en la condena se debe imponer el pago para que posteriormente proceda el reembolso, pues no tendría ningún sentido que en esa condena se desconozca la precisión que se realiza al momento en el cual se admite las razones por las cuales se permite la vinculación. Ahora, no hacerlo, pues supondría, creo que también desconocer la garantía que tiene en este caso el asegurado con la existencia de la póliza de seguros. Es decir, la obligación primigenia debería ser que la aseguradora pague y con posterioridad a ello, pues que se establezca la facultad que le asistiría una vez realizado el pago de poder recobrarle. Porque digamos que una de las críticas que siempre, o que por ejemplo se analizaba frente a la providencia, era lo que tenía que ver con el llamamiento en garantía de deudores solidarios, donde se planteaba pues que pues, si ya está demandado uno, el llamamiento en garantía de ese deudor solidario pues no tiene ningún sentido porque pues los ubica
en la misma posición, pero pues es facultad del demandante a quien decide en últimas vincular y quien quiere que le pague su obligación más allá de las obligaciones que pueden o de la facultad que tenga esa persona después de recobrarle a otros. Entonces, si no se hace esa precisión, yo creería que esa eficacia del derecho procesal conduciría a desconocer el derecho sustancial que le asiste al asegurado de que su garantía es la póliza de seguros o que el reconocimiento del valor asegurado y que ya después esa entidad tenga la facultad de cobrar. Sí. ¿Quieres hacer alguna Bueno, referencia, Patricia, al respecto? sí, yo quería pues como volver a la pregunta de Jonathan y Adelante. yo pues de lo que entiendo de la pregunta, en el supuesto de un seguro de daños, por ejemplo, de incendio, eh, supongo que si está bien expedida, digamos que el tomador es la entidad financiera y el asegurado y beneficiario, es que ahí el beneficiario sería el banco, pero es decir, yo creo que si está correctamente expedida, no aplicaría este tema de la legitimación que nos está ocupando en este momento, porque ahí simplemente se reemplaza pues el tema del asegurado por los herederos. Entonces, no sé, no veo que pudiera ser presentar esta misma problemática que realmente está afincada es como más en la parte formal de la expedición de la póliza. Sentiría que no se produciría de la misma manera porque es un tema de demostrar la calidad de heredero. Sí, estoy entendiendo bien la pregunta. No, Bien. discúlpeme, Carlos, que ya doctora Patricia, apareció. y Adelante. a los ponentes, no, solamente como acotar la pregunta, saludándolos a todos y agradeciéndoles por este maravilloso espacio. La pregunta es como absolutamente abstracta y conceptual, ¿verdad? Vivimos en el mundo de seguros de deudores, todo un desarrollo jurisprudencial alrededor de la legitimación de los herederos, cuando el banco, pues que al final de cuentas era el que podía hacer la reclamación, no la hace y pues se le dio como en vía interpretativa esa facultad a los herederos. Solamente como un ejemplo, pero al margen absolutamente, porque en la subrogación estamos en el mundo de los seguros de daños. Una discusión similar que por vía interpretativa conduzca naturalmente en las pólizas bien expedidas, quizás no se justifica un análisis de esto, pero en una póliza como mal expedida, si así lo podemos llamar, como la que pasó en este caso, podría eventualmente ser interesante una discusión por vía de interpretación que tenga en consideración efectivamente el que está sufriendo la pérdida y el que naturalmente el asegurado pues pueda tener algún tipo de interpretación similar, como un desarrollo similar de legitimación para que no se restrinja exclusivamente como adoptar la posición de ese afectado realmente, independientemente de la posición que tenga en el contrato de seguro. Esa era la intención de la pregunta, pero es que por escrito y cortico es más difícil. Y efectivamente Gracias, se ha Jonathan. dado, ¿no? Realmente ha habido jurisprudencia donde la legitimación en temas de herederos es muy compleja porque donde se busca otro tipo de soluciones, no en subrogación propiamente, como bien lo dices, pero sí, es cierto que la problemática también se podría presentar con digamos, ese análisis tan exegético del juez y tan estricto apegado a la póliza más que al derecho sustancial en algunos casos. A propósito de lo que comentaba José, las obligaciones solidarias, y quiero llegar, no porque se trate del mismo tema, a uno que puede resultar problemático o por lo menos interesante de discutir, y es la subrogación en los seguros de responsabilidad civil. Antes de pasar ahorita a la pregunta que hace Nayib, que ya la formularé. En seguros de responsabilidad civil podría considerarse como que existe un paradigma general de que no opera, puesto que aquí el asegurado es el causante del daño. Y por tanto, pues el asegurador que paga está pagando la obligación indemnizatoria que debía el asegurado respecto de un tercero. Pero ¿qué pasa en aquellos casos donde la responsabilidad del asegurado es concomitante, concausal, si se quiere, solidaria, si se quiere, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, con otro cocausante del daño? Si el asegurador de ese primer cocausante puede repetir
en lo que significaría su cuota parte en términos de causalidad contra ese otro cocausante. Esa es una pregunta bien compleja que hemos pues analizado ya incluso años atrás, donde con otras legislaciones comparadas veíamos que allí sí hay un desarrollo de subrogaciones en los seguros de responsabilidad civil. Yo realmente no conozco ningún caso judicialmente en Colombia, pero si uno lo imaginara, a ver, yo pensaría que cuando hay una concurrencia de culpas, por ejemplo, pues uno diría, yo excepcionaría que la responsabilidad ya fue cubierta y que si es proporcional, si se dividió y se dijo hasta cuál era el límite de cada uno, pues no cabría frente a, como en este caso, se dijo 65-35%. Entonces, en ese 65%, pues no se podría subrogar, sino solamente en el porcentaje en, en que, en que se declaró responsable. Es decir, yo creo que cuando hay causalidad, este es responsable de esta parte, el otro solo de este porcentaje. Entonces, si es un porcentaje distinto al que yo indemnicé, no veo fácil que yo me pudiera subrogar. Pues no sé si me explico pues adecuadamente, pero sí estuvimos revisando un caso en este régimen francés donde hay un supuesto pues imaginario y es, hay un inmueble, el propietario ha contratado un seguro de responsabilidad civil y su arrendatario le causó un daño al vecino. Entonces, el asegurador del propietario lo indemniza y sí se podría subrogar contra el arrendatario que fue efectivamente quien causó el daño. Entonces, yo creo que es un tema muy casuístico, pero que no hay un impedimento legal para que en los seguros de responsabilidad civil pueda ejercerse la subrogación. Gracias. ¿Tu opinión, José? Yo comparto la opinión de la doctora Patricia en el sentido de que no debería, no existe o no conozco esa prohibición para que en esos seguros de responsabilidad civil se limite la posibilidad de subrogar con un cocausante, pero creo que es algo que pudiera hacerse muy perceptible en aquellos casos donde eventualmente la legislación haya asignado algún tipo de responsabilidad automática a uno, pero también pueda coexistir una persona que por algún factor causal haya incidido en la materialización de ese daño más allá de esa responsabilidad automática que puede recaer en cabeza de aquel que le toca salir directamente a responder. Es decir, es un caso muy de casuística, donde se tendría que analizar cada situación en concreto, pero creería que la limitación como tal no debería existir. Ahora, sí se presentaría una dificultad en la división de esos porcentajes y la forma en que se entendería que cada quien deba responder, pero pues eso será una labor que le correspondería al operador judicial, creo yo, en su sentencia, pero no advierto que exista como tal la limitante de no poderse hacer. Otra temática sugerente, o más bien problemática también tiene entre las aseguradoras, propiamente en los riesgos laborales. Más porque sé de la pericia que tienen los dos en esa materia, pero que también pueden señalar las dificultades que existe en la la transición de un trabajador en dos administradoras de riesgos laborales, frente a la cual en la segunda eh, se declara su invalidez por enfermedad. Cuando esta enfermedad tuvo alguna latencia que involucra también el tiempo en el que se encontraba en la anterior administradora de riesgos. ¿Cómo determinar la posibilidad de recobro o qué experiencias tienen al respecto, teniendo en cuenta pues que la legislación obliga el pago directo de aquella administradora de riesgos
en la cual estuviese vinculado para el momento en el que se declara su invalidez. Así que, por favor, todas las problemáticas que puedan o las opiniones que puedan tener al respecto. Que si bien, perdón, si bien se desmarca un poco el contrato de seguro, creo que, como bien lo dijo José ahorita, refiriendo a algún tema laboral, pues se gobierna por la misma lógica. Así que adelante. Bueno, voy a arrancar con el permiso de la doctora Patricia. Y yo creo que parte de las problemáticas que presentan están precisamente asociadas a tratar de desligar los riesgos laborales del contrato de seguros por estar regulados al interior del esquema de seguridad social. Digamos que frente a esos riesgos laborales hay dos tipos de contingencias que pudieran llegar a generarse. Una, los accidentes, otras las enfermedades. Y digamos que en la línea que parece más pacífica es en la que tiene que ver con las enfermedades laborales respecto de la facultad de recobro que está en el decreto 1771 del 94, pues es claro que siempre que estemos frente a una enfermedad laboral, esa última administradora de riesgos laborales debe reconocer todas las prestaciones asistenciales y económicas, pero queda facultada para repetir en contra de las otras por el tiempo de exposición al riesgo. Digamos que en ese escenario no ha existido mayor dificultad en esa posibilidad. Digamos que es algo que ahorita, por ejemplo, en la jurisdicción laboral está llegando mucho y está asociado a esas acciones de recobro que ejercen unas ARLs contra otras por el tiempo de exposición en los casos de enfermedad en los que una persona estuvo con cada una de estas entidades. Digamos que las dificultades en ese escenario han estado vinculadas a aspectos netamente probatorios respecto del tiempo de exposición y respecto a los términos de prescripción, si deberían aplicarse los 3 años de la jurisdicción laboral o si en últimas hay otro tipo de prescripción que debería emplearse en este tipo de casos de acuerdo con lo que se está debatiendo. Ahora, digamos que en ese escenario hay un artículo que es el 24 de la ley 1562 de 2012 que amplía un término de prescripción a 5 años que podría ser un escenario que lograría zanjar esa discusión. Pero digamos que en un tema que se ha venido conociendo la jurisdicción civil respecto de la facultad que tendría la ARL en ese seguro de riesgos laborales de poder cobrar o subrogarse respecto a un responsable en la ocurrencia de un accidente de trabajo por esas prestaciones asistenciales y económicas que ha reconocido, digamos que se ha vuelto un criterio que pareciese haberse unificado desde una sentencia por allá del 2013, creo que ya les digo cuál es y que se reiteró recientemente, la 174/94 del 2013, que recientemente se reiteró en la SC 407 del 2023, donde se plantea la imposibilidad de realizar esa acción subrogatoria vinculada a los riesgos laborales. Pero cuando uno mira el desarrollo histórico que han tenido estos temas, digamos que parte de unas premisas que pudieran llegar a cuestionarse asociadas a que la naturaleza, por ejemplo, del pago es compensatoria y no indemnizatoria, lo cual básicamente desconoce casi 120 años de tradición respecto de los pagos al interior de riesgos laborales y aparte de eso, también parte de un supuesto que es equiparar las patologías comunes que tienen una naturaleza así propiamente compensatorias, que se financian mediante pagos de cotizaciones que tienen una condición mutual, con un seguro donde por más fuerte que parezca y a pesar de que tenga una naturaleza mixta, digamos que el objeto asegurable es el patrimonio del empleador y que en últimas, por ejemplo, hoy en día es muy común y ya se están viendo esos casos donde una persona al mismo tiempo inicia demandas, por un lado, para reconocer todo lo que tiene que ver con esas prestaciones de las indemnizatorias de la ARL, procesos de culpa patronal
y paralelamente inicia procesos de responsabilidad civil, todos fundados en el mismo hecho. Y digamos que eso ha llevado al desconocimiento de, por ejemplo, quién debería ser la jurisdicción competente para conocer del tema. Es decir, si en últimas, si bien es cierto, en esa responsabilidad propia del derecho laboral que la misma Corte ha dicho, esto tenemos que verlo como un tipo de responsabilidad autónoma, no es posible que se descuenten esas prestaciones que reconocen las ARLs de esa indemnización por culpa patronal del empleador como en un mecanismo de imposición de un daño punitivo que aleccione respecto a esos deberes de prevención. ¿Hasta qué punto eso también podría conllevar a que si, por ejemplo, ese accidente de trabajo media la ocurrencia de un accidente de tránsito, entonces esa persona, los familiares también busquen la indemnización de ese responsable o de esa persona que tuvo, en últimas, se le puede atribuir algún tipo de culpa en la materialización del accidente de trabajo? Y digamos que cuando uno mira históricamente, y digamos que se la subrayo simplemente a grosso modo, hay un momento donde se parte la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sala civil y se está asociado precisamente a esa mistura de confundir patologías comunes con laborales. Entonces, por ejemplo, está la sentencia del 9 de septiembre del 91, no tenían radicado en esa época, pero pues que es de Pedro Lafont Pianet. Hay otra que es del 22 de octubre del 98 con radicación 4866 y hay una del 12 de mayo del 2000 con radicación 5260. Es decir, yo creo que una posibilidad no explorada es que el problema con la casación es lograr plantearle el problema jurídico que tiene que abordar la Corte, porque uno muchas veces en esta sentencia ve que se logran salir por una variante de que esa discusión parece inane respecto del fondo de la situación, pero creo que una posibilidad no explorada y que en mi criterio es plenamente válida es esa subrogación en riesgos laborales que puede llegar a tener la ARL por las prestaciones asistenciales y económicas que reconoce derivadas de un accidente de trabajo en contra de aquel que pudiera llegar a ser el tercero responsable de ese daño, que sea distinto, ya claro está, el empleador. Gracias Jesús, por la ilustración. Por demás, muy autorizada, desde luego, señor magistrado. Patricia, por favor, gracias. Bueno, no, yo, pues si les parece, respondemos la pregunta de la doctora Nayibi. Quiero incluso agregar a ella, que no la pierdo de vista, Nayibi, porque señala un aspecto pues, interesante que yo lo quiero mezclar con o conjugar con las experiencias, incluso hasta recomendaciones, hasta donde ustedes se lo puedan permitir, en sentido de la, cómo corregir las falencias la labor de recobro. Tú, Patricia, señalabas hace un momento lo que puede ocurrir con las dinámicas que tiene el mismo asegurador, las dificultades que puede tener de orden probatorio, la celeridad que demanda la atención del cliente asegurado, etcétera, y que por demás se puede perder de vista algún rigor probatorio, porque un asegurador no es un demandante habitual, por el contrario, es un demandado. Entonces, y con eso quiero rescatar la pregunta de Nayibi, gracias por ella, el, es si la prueba documental realmente sería la única forma de prueba del pago. Y por el contrario, resalto mucho esa pregunta, me parece bastante elocuente, el pueda realizarse de otra forma. Agregando a propósito, solo no quiero responder, me ha faltado agregando a la limitación del que trae el Código General del Proceso, que ya traía el Código Procesal Civil, en sentido de la presunción de inexistencia del pago ante la falta de documento escrito. Eso es como una limitación probatoria siempre. Dejo esa pregunta así bastante abierta para su opinión. Pues sí, aquí no sé si me quedo corta en lo procesal, pero realmente yo sí comparto el cuestionamiento de la doctora Nayibi
y sí creo que el pago no necesariamente tiene que ser por escrito y que una declaración de parte donde el representante legal manifieste que el dinero fue recibido, una certificación incluso del revisor fiscal. Es decir, no puede ser simplemente la prueba documental en las condiciones rigurosas que se exigen, como el caso que les contaba del Tribunal Superior, donde desconoció una transferencia que se hizo a la cuenta bancaria y porque pasó también por el corredor de seguros. Yo creo que sí son pruebas ya imposibles de superar y que sí existe una libertad probatoria, pues con la salvedad de lo que tú acabas de indicar respecto al pago. Muchas gracias. José, ¿tu opinión? Eh, yo creo que efectivamente no se podría limitar pues, de forma exclusiva a la existencia del documento. Pero digamos que en el plano práctico, eh, todas esas gestiones se tienen que adecuar, siento yo, en el procedimiento que al interior eh, del proceso indemnizatorio adelante en las compañías aseguradoras, porque, o sea, veo muy complejo al interior de un proceso, si no está constituida esa prueba dentro del proceso indemnizatorio, lograr acreditar el pago. O sea, no debería tener tarifa legal, pero si no se eh, alindera ese procedimiento al interior del proceso indemnizatorio como una necesidad propia de la compañía que tiene que advertir que en algún momento puede llegar a ser demandante, creo que va a ser muy poco probable que en un proceso judicial un operador eh, le establezca la existencia de ese pago mediante algún otro mecanismo probatorio. Y solo para cerrar, una última pregunta que puede también resultar muy polémica, que lo es en las indemnizaciones propias de reclamadas por los beneficiarios, y es la posibilidad de corrección monetaria e intereses moratorios o intereses moratorios o, o ambas, etcétera. La opinión general que puedan ofrecer al respecto. En mi opinión, sí se deberían reconocer intereses moratorios. O sea, creo que incluso la Corte se demoró mucho en reconocer este tema de la corrección monetaria, que era evidente, y creo que ahí es donde es útil el derecho comparado, porque pues vemos algo que es demasiado obvio en otras legislaciones, para nosotros sigue siendo todo un reto. Por eso rescataba que el juez de primera instancia señaló que habría unos intereses moratorios a partir del séptimo día que la sentencia quedara ejecutoriada. Me pareció interesante porque no lo ha dicho la Corte. De hecho, en esta sentencia reitera que no hay reconocimiento de intereses moratorios. Entonces, también la pregunta que quedaría es, si me subrogo y ocupo el mismo lugar del asegurado, ¿por qué no me dan exactamente las mismas condiciones? Si hubiera sido una acción de responsabilidad civil del propio asegurado, sería distinto. Entonces creo que se debe aplicar totalmente esa equidad. Y José, tu opinión. Eh, Aunque es comprometerse un poco, yo, yo considero que, digamos, no debería existir y nunca debió existir una discusión sobre en que ese valor adquisitivo de la moneda se trajera a valor presente. Ahora, respecto de los intereses moratorios, creo que una, un buen mecanismo o un paso a paso puede ir dándose en que se empiecen a reconocer a partir de la sentencia. Ahora, eh, que vea viable que se reconozcan desde el momento en que se haya reclamado y no se haya cumplido con la obligación, y lo veo poco probable porque es que en últimas, por más de que la aseguradora se subrogue, digamos que esa facultad la tiene el asegurado respecto de ella cuando funge como aseguradora. Ahora, el fundamento para que esa aseguradora la tenga respecto de un tercero, pues habría que construir muy bien el argumento para que se pudiese entender por qué también se le podría trasladar a ese otro tercero.
pero celebro si en últimas ya es algo que se viene dando, que se estén concediendo desde la ejecutoria de las sentencias. Pues bien, no me resta sino agradecerles, apreciados Patricia y José, por esa amabilidad de aceptar la invitación, en especial Patricia, que es nuestra invitada al capítulo, José, nuestro miembro de capítulo. Así que ha sido muy interesante este encuentro, que pueda ser fresco, de posibilidad de pregunta. Creo que no se nos quedó ninguna. Agradezco muchísimo a Lina María Angulo, que detrás de las preguntas que realicé estuvo su pluma y su pensamiento también en la fabricación de esas preguntas, así que lo agradezco. Doy votos por su recuperación. Muchas gracias por estar siempre ella ahí presente y dispuesta. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron aquí. De verdad que apreciamos mucho que nuestras tertulias tengan esta convocatoria tan amable. Reitero el saludo especial que deja para todos nuestra presidenta, Carmen Mejía, que tenía el deseo de participar, pero sus compromisos no se lo permitieron, pero, no, mire que sí se lo permitieron y aquí está. Alcancé. Qué Sí, alcancé a maravilla. estar presente, pues no desde el principio, desafortunadamente, pero por supuesto, felicitaciones muy sinceras a la doctora Patricia, al doctor Tenorio, a Lina María por la preparación de las preguntas, la moderación y por esta iniciativa tan importante al capítulo de Cali. Muy, muy complacida y desde luego un saludo para todos. Gracias a ti también por apadrinar o amadrinar, A Madrid. amadrinar estos encuentros que tenemos. Gracias a todos y buen resto de día. Gracias. Muchas gracias.